Muchas gracias a todos. Perdonad mi cojera, que llevo arrastrando desde hace una semana. Comenzamos. 2001, Odisea del espacio, una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. En esta obra de Stanley Kubrick comenzamos con una historia acerca de unos primates, concretamente nuestros antepasados. Según mis cálculos, más o menos serían nuestros antepasados de hace 150.000 generaciones. Más o menos. Ellos están tranquilos, haciendo su vida normalmente, hasta que una noche, durmiendo en la cueva, uno de ellos levanta la cabeza y descubre con sorpresa que los extraterrestres le han aparcado un monolito negro enorme delante de la puerta de la cueva. Todos salen corriendo muy entusiasmados ellos y comienzan a frotarse con el monolito y entonces algo ocurre, algo cambia, algo se despierta en la mente de estos animales. Asistimos al nacimiento de la humanidad, del ser humano como animal que utiliza herramientas. Uno de ellos coge un hueso y comienza a darle con él en la cabeza a todo bicho viviente con el que se cruza. Como digo, asistimos al nacimiento del animal que utiliza herramientas, como era conocido por aquella época, pese a que Jane Goodall había descubierto las herramientas chimpancés 8 años antes del estreno de la película. Pero da igual. El monolito negro de Stanley Kubrick representa el desencadenante de la gran diferencia buscada, de aquello que nos convierte en seres humanos y nos distingue del resto de los bichos vivos de este planeta. A lo largo de la historia ha habido muchos monolitos negros de Stanley Kubrick. Van desde los seres inmateriales todopoderosos hasta los que veáis el canal Historia, los extraterrestres turistas ancestrales con tendencias zoofílicas. Los efectos de estos monolitos han sido igualmente variados. Hemos sido el único animal creado a imagen y semejanza de un dios, el único animal racional, cultural, consciente, autoconsciente, el único con capacidad de imaginar las intenciones de los demás, etcétera, etcétera. Por supuesto, no somos iguales que el resto de los bichos de este planeta, pues no hay dos especies iguales sobre este planeta, ¿sí? Pero para hacer estas afirmaciones tan rotundas, primero hay que tener algo de base, hay que conocer, hay que estudiar el comportamiento animal. Y estudiar el comportamiento animal no es algo sencillo. Estás observando a un bicho hacer su vida tranquilamente y cuando se percata de tu presencia, se colapsa la función de onda y determinas el resultado del experimento. También hay que ser capaz de librarse de los prejuicios. Es muy fácil demostrar aquello que todo el mundo cree conocer. Durante mucho tiempo se pensó que los chimpancés eran muy malos reconociendo caras en fotografías. Se habían hecho pruebas y se había visto que en verdad eran mucho peores que nosotros. Hasta que un día, en el año 1999, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y si dejamos de utilizar fotografías de caras humanas en estos experimentos y comenzamos a utilizar fotografías de chimpancés? Entonces vino la sorpresa y algo cambió. Los chimpancés eran tan buenos como nosotros reconociendo caras en fotografías. Sorpresa que quizás no habría sido tanta si la teoría de la evolución estuviese un poquito más presente en nuestra sociedad. Gracias a la teoría de la evolución conocemos las presiones selectivas que moldean las poblaciones de organismos a lo largo del tiempo. Gracias a las presiones selectivas podemos hacer predicciones del tipo, si queremos encontrar animales con características más o menos similares a las nuestras, tendremos que buscar animales sometidos a presiones selectivas similares a aquellas que nos han moldeado a nosotros como especie. ¿Sí? Ahora sabemos que animales inteligentes, sociales y eminentemente visuales, como son los chimpancés, van a ser capaces de reconocerse los unos a los otros, sí o sí. Si no es mirándose la cara, será mirándose el culo. De hecho, ahora sabemos que los chimpancés activan regiones cerebrales similares a las que se activan en nosotros cuando nos reconocemos los unos a los otros. Esto es algo que hemos llegado a encontrar, más o menos, incluso en insectos. Es el caso de las avispas sociales Polistes fuscatus. Cuando se publicó este artículo en Science en el año 2011, supuso una gran sorpresa. El hecho de que las avispas pudiesen reconocerse las unas a las otras individualmente mirándose la cara. Una gran sorpresa, como digo, con razón, pues muy poca gente conoce cuán inteligentes llegan a ser algunos insectos. Las abejas, Las abejas
con cerebros 1 millón de veces más pequeños que nosotros. Aprenden utilizando categorías, piedras, plantas, perros, humanos. Reaccionan a los estímulos en función del contexto. Emplean conceptos como igual o diferente. Acumulan experiencia. En definitiva, el que no ha leído artículos científicos al respecto ni se imagina cuán inteligentes llegan a ser algunos insectos sociales. Esto se da gracias a los cuerpos fungiformes que encontramos en el interior de sus cabecitas. ¿Sí? Esto es solo de Drosófila. Los cuerpos fungiformes son estructuras conocidas desde hace muchos años, pero es ahora cuando comenzamos a intuir algunas de sus funciones más interesantes, que en cierta medida se parecen a las de nuestra corteza cerebral. Algo similar ocurre con los cetáceos. Como sabéis, nuestro encéfalo, como dijo Rafael Yuste ayer, posee una gran corteza prefrontal, relacionada con comportamientos complejos, racionales. Los cetáceos no poseen corteza prefrontal. Durante mucho tiempo mucha gente pensó que debían de ser idiotas, algo que chocaba fuertemente con las observaciones que hacíamos de su comportamiento. Ahora sabemos que los cetáceos activan regiones cerebrales distintas a las nuestras cuando se comportan de forma inteligente. Un ejemplo muy bonito de comportamiento complejo en cetáceos es el de las ballenas jorobadas y la llamada red de burbujas. Las ballenas jorobadas se alimentan, conocen muchas formas para alimentarse, pero esta es la más espectacular de todas. Cuando un grupo de ballenas jorobadas nadando juntas, que no tienen por qué estar emparentadas, encuentran un banco de peces, normalmente arenques, la ballena líder da una señal y todas se sumergen al mismo tiempo. Entonces la líder, junto con otras, comienza a nadar en círculos alrededor del banco de arenques, impidiendo que puedan escapar. Otra ballena se aproxima desde la zona inferior y, apuntando hacia arriba, hacia los arenques, emite un sonido a un volumen tal que los arenques se ven obligados a escapar. No pueden hacerlo hacia los lados, solo pueden hacerlo hacia arriba. En ese momento la ballena líder se desprende del anillo que da vueltas alrededor de los peces y comienza a nadar hacia arriba en espiral, al tiempo que deja escapar burbujas de aire por sus espiráculos nasales. Al nadar en espiral crea algo parecido a un cilindro de burbujas de aire alrededor de los peces. En ese momento el resto de las ballenas rompe con su formación y todas, nadando hacia la superficie con la boca abierta, arrasan con los peces. Este es un comportamiento que, como tantos otros en la naturaleza, evoluciona culturalmente. Lo estamos viendo cambiar con el paso de los años, nosotros. Si con los cetáceos hemos aprendido que las estructuras cerebrales no tienen por qué ser como las nuestras para cubrir las mismas funciones, con las aves la sorpresa ha sido mayúscula. Fue hace cerca de 10 años cuando se instauró la nueva nomenclatura para referirnos a las áreas cerebrales de estos animalitos. Cuando antes pensábamos que tenían una región cerebral pequeñita, dedicada o relacionada con el comportamiento complejo, ahora sabemos que su nido pallium, que es como se llama, es enorme, especialmente en psitácidos, loros y en córvidos, cuervos. De hecho, en cuervos se han datado comportamientos de más alto nivel que en chimpancés. Este animalito que tenemos aquí es una chara azuleja, un córvido de Estados Unidos, muy inteligente y muy social. Las charas azulejas, como otras aves, entierran el alimento para recogerlo más tarde en el futuro. Algunas de ellas son tan inteligentes que, en lugar de dedicarse a esto, lo que hacen es observar a otras charas para poder robarles el alimento. Bien, si una chara azuleja descubre que la están espiando mientras entierra su comidita, lo que hará será hacer como que la entierra, pero llevársela a otro lugar donde no la vea nadie y enterrarla allí. O bien, volverá con sus patitas sobre el terreno andado, desenterrará la comida y la volverá a enterrar en otro lugar cuando no la vea nadie. Es interesante saber que esto solo lo hacen las charas azulejas que o bien hayan sido víctimas de robo o bien hayan sido ladronas. Esto nos indica que no es un comportamiento innato, que pueden hacer planes de futuro y que poseen una teoría de la mente avanzada. Saben quién, cuándo y dónde ha hecho tal o cual cosa. Poseen la llamada memoria autonoética, el ser consciente de uno mismo en momentos y lugares diferentes. Hasta hace muy poquito tiempo, muchos pensaban que la memoria autonoética era exclusiva de los seres humanos. Ahora sabemos que está presente en muchos otros animales. Y es que la teoría de la mente, la conciencia u otras cualidades, comenzamos a darnos cuenta de que no son fenómenos normalmente de todo o nada, fenómenos binarios, tener o no tener. Lo que encontramos en la naturaleza es algo más parecido a un degradado de color.
Por eso no tiene sentido buscar monolitos de Stanley Kubrick o inventarlos. Pero ojo, no caigáis en el error de creer que la naturaleza es un degradado de color lineal que va desde las bacterias hasta nosotros. Todos estamos adaptados. Si nos comparamos los seres humanos con otros animales, descubriremos que somos buenos en unas cosas y malos en otras, incluso cognitivamente. Por eso la naturaleza no se parece a un degradado de color lineal. Es mucho más parecida a algo como esto. Muchas gracias.